Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta noche, después de este tiempo de oración que hemos tenido, pues maravilloso, ante la presencia del Señor. Hemos regresado una vez más para este tiempo de una palabra viva y eficaz, donde estaremos meditando en la palabra de Dios nuestro Elohim, de acuerdo como dice su palabra allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le dice a su siervo Josué, y nos lo dice a nosotros también: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este es nuestro deseo, es que el Señor nos haga prosperar en nuestro camino y que todo nos salga bien. Hoy vamos a continuar entonces meditando en la palabra del Señor. Tenemos un nuevo comienzo de semana, es el segundo día de la semana, el último día, ya terminamos con la fiesta de Sukkot, y ahora comienza Simchat Torah, que es el día donde el pueblo de Israel celebra el último día de la lectura de la Torah y el comienzo de una nueva lectura desde el libro, a partir del libro de Bereshit o libro de Génesis. Y hoy vamos aquí desde esta última noche de esta Sukkah. Ya mañana nos habremos trasladado de nuevo al confort de nuestro hogar. Pero hoy he querido compartir con ustedes este tiempo, terminar las enseñanzas de Sukkot y hacer un empalme de Sukkot y Simchat Torah. Y vamos a hablar acerca de estas dos fiestas. Número uno, hoy vamos a hablar, si lo podemos tocar los dos temas, los tocaremos, si no tocaremos hoy, finalizando Sukkot. Y mañana entonces hablaríamos de Simchat Torah, que es cuando termina Simchat Torah o la fiesta ya en sí el pueblo de Israel, esta fiesta de alegría que es Simchat Torah. Ahora, finalizando Sukkot, nos vamos a basar en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 5. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito que tú tomes tu Biblia, que tú la abras, que tú medites en ella, para que puedas entender si lo que estamos compartiendo aquí es de acuerdo a la palabra de Dios nuestro Elohim. Entonces, hoy vamos a hablar de finalizando Sukkot, y el primer punto que quiero tocar en esta noche es Sukkot viendo su transfiguración en las alturas, viendo su transfiguración en las alturas. Dice así la palabra del Señor: 6 días después, Jesús, Yeshua HaMashiach, tomó a Pedro, Cefas, a Jacobo y a Juan, su hermano, a Johanán, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí es interesante cuando vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, toma a 3 de sus apóstoles, los lleva a un monte alto, y allí, aparte de todos, él había dicho en días anteriores que habían algunos que no verían la muerte hasta no haber manifestado el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es interesante, porque si nosotros analizamos este punto, 6 días después viene el Señor, lleva a Cefas, a Jacobo, a Johanán, los lleva a un monte alto aparte, y allí se transfigura. ¿Qué es transfigurarse? Cambia su aspecto, el aspecto del Señor, ese aspecto
aspecto humanizado del Mesías, ese aspecto humanizado del Dios hecho carne, allí toma una nueva dimensión, empieza a transfigurarse y dice la palabra del Señor que sus vestidos que resplandece, empieza su rostro, escucha esto, a resplandecer, empieza a cambiar su rostro y a resplandecer como el sol. Yo quiero que nosotros podamos imaginarnos cuando, cómo sería el rostro de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, allí en el monte de la transfiguración, cuando su rostro empieza a brillar con tal intensidad que su rostro brillaba como el sol, resplandece, empieza a brillar de tal manera que yo creo que sería imposible mirar cara a cara en ese momento al Señor, ya que nosotros no podemos mirar el sol en su resplandor sin nosotros quedar enceguecidos. Nadie puede, mi amado hermano, nadie puede ver a Dios en su gloria de una manera directa y seguir viviendo en su presencia. Pero en este momento vemos que el rostro del Señor se transfigura, el rostro del Señor empieza a brillar de tal manera que la gloria de Yahweh, la gloria de Hashem, se deja ver a través de Dios el Hijo, de Elohim el Hijo, aquel Hijo hecho carne, empieza a mostrar la gloria de Elohim. Ahora aquí está diciendo que no solamente su rostro se transfigura, sino que también sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blancos como la luz. ¿Cómo es la luz? La luz, nosotros no podemos decir que la luz es de un color blanco, como podríamos decir como el de esta hoja. La luz tiene un color que al decirle blanco sería como un color transparente. Tú no le ves un color a la luz. Aquí algo estaba sucediendo. Estaban viendo la gloria, la manifestación del reino de Dios nuestro Elohim aquí en la tierra. Y nosotros, este final de la fiesta de Sukkot, porque Sukkot nos habla de la presencia de Dios en nuestra vida. Sukkot nos habla de que el Señor está caminando con nosotros. Sukkot nos habla de que nosotros somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Y ahora Sukkot nos habla también de que la gloria de Dios, finalizando Sukkot, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El Señor nos lleva a las alturas, el Señor nos lleva a lugares celestiales, el Señor nos levanta delante de su presencia a la presencia misma del Padre. Es allí donde nosotros podemos ver la gloria de Dios, porque nosotros no podemos ver la gloria de Dios si nosotros no nos elevamos a la presencia misma de Hamashiach. Si no vamos a la presencia de Elohim, Él tiene que llevarnos, Él nos lleva, Él nos levanta, Él nos hace resplandecer, Él es el que nos hace nuestros pies como de siervas y nos hace andar en las alturas. Ya nosotros estamos en la misma presencia del Señor. Dice el apóstol Pablo que el Señor, que somos bendecidos en lugares celestiales. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Él nos lleva a las alturas para mostrarnos su gloria. Vamos viendo su transfiguración. Vemos ahora ya no solamente la imagen del Dios hecho carne, sino que ahora estamos viendo la gloria del Dios vivo y verdadero a través de la transfiguración de Hamashiach. Finalizar Sukkot nos habla a nosotros que cuando nosotros abandonemos esta Sukkot que llevamos puesta, que nosotros llamamos cuerpo, que es una morada temporal, el Señor nos llevará
a su presencia, a las alturas, a la presencia misma de Dios para ver su gloria cara a cara. Número 2, Sukkot, finalizando Sukkot, me habla de preparar el camino para su segunda venida. Preparando el camino para su segunda venida. Eso me habla al finalizar el final de Sukkot. Dice aquí, sigue diciendo en el verso 3 de Mateo, dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Encontramos a Pedro, a Jacobo y a Juan allí en el monte de la transfiguración, en la misma presencia de Elohim, en la misma gloria del Señor. Y estando ellos allí, viendo la gloria de Dios, aparecen dos hombres, llamado Moisés y llamado Elías. Moisés, el siervo del Señor, Moisés, el maestro de Israel, Moisés, a quien el Señor llamó para darle su Torá. Este Moisés estaba allí. Aquel Moisés que había sido llevado a la presencia del Señor en el monte Nebo. Él fue llevado al monte Nebo y dice la palabra del Señor que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque fue el Señor quien lo tomó. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo llevó a su presencia? No lo sé. La Biblia dice que murió. La Biblia dice que Dios mismo lo sepultó. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con Moisés. Pero aquí aparece este maestro de Israel. Moisés aparece hablando con el Mesías. Y también aparece Elías, el profeta. El profeta Elías junto con Moisés aparecen hablando con el Señor. El Señor está instruyendo a Moisés y a Elías para que ellos, preparándolos para que ellos vengan delante de él y preparen el camino para su segunda venida. Es el tiempo de finalizar Sukkot. Sukkot un día terminará para nosotros. Un día nuestra Sukkot será dejada abandonada y desierta y el Señor nos llevará. Pero antes de que el Señor venga a llevar a su pueblo, antes de que el Señor venga a levantar su iglesia, el Señor mandará a Moisés y a Elías a preparar el camino para su segunda venida. El pueblo de Israel, mi amado hermano, está esperando la venida del Mesías. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, está esperando que el Mesías venga y les levante el templo, que el Mesías venga y restaure al pueblo de Israel. Y ese Mesías ellos lo están esperando ahora. Ellos dicen ahora, si podemos, ya tenemos el aceite, la santa unción. Ellos ya están presentando los panes de la proposición allí en Hebrón. Tienen el aceite, la santa unción, tienen una réplica de la menorá y están dispuestos, si el gobierno así lo permite, ahora, al final de este año, cuando venga la fiesta de Hanukkah, si el gobierno les permite subir al monte del templo y allí prender la menorá en honor a Yahweh nuestro Elohim. Ellos están esperando que el Mesías venga y el Mesías vendrá sin duda. No te cae para la menor duda que el Mesías vendrá a la tierra, pero antes de que el Mesías venga, tendrá que venir el antimesías o el anticristo. ¿Quién les levantará el templo? ¿Quién les construirá? ¿Quién traerá una paz falsa, una paz ficticia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones? Recuerda que hoy por hoy el pueblo de Israel es la piedra en el zapato de todas las naciones. En el momento en que el pueblo de Israel logre la paz en el Medio Oriente, entonces esa paz que se logre en el Medio Oriente hará que las naciones entren en un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente tenemos dos fuerzas. Tenemos dos fuerzas espirituales, la fuerza espiritual del pueblo de Israel que alaba a Hashem, que adora a Hashem, que busca al Señor, al Yahweh de la Biblia, y el pueblo musulmán que está adorando a otro Dios. De tal manera que
El pueblo de Israel es apoyado por el pueblo del Mesías, por la iglesia cristiana bíblica constituida por el Mesías, y mientras que el pueblo del Islam está siendo apoyado por el ateísmo de izquierda. De tal manera que en el momento en que esta falsa paz se forme allí en Israel, junto con el pueblo de paz de Israel y los palestinos, y con el resto de los pueblos que lo rodean, entonces este anticristo, este antimesías, levantará el templo. Pero se vendrán en ese tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, los dos varones que Dios mandará: al rabino, al maestro Israel llamado Moisés, y al profeta Elías, que vendrán y atormentarán a los moradores de la tierra de Israel por 3 años y medio, diciéndoles: este hombre no es el Mesías. De tal manera que ellos serán atormentados, y al cabo de los 3 años y medio, entonces estos dos varones serán muertos por causa de su predicación, y sus cuerpos estarán expuestos en la plaza pública por 3 días y medio. Y en ese momento, a los 3 días y medio de que los cuerpos de Moisés y Elías estén expuestos en la plaza pública, sonará la final trompeta, la séptima trompeta, la trompeta de Dios sonará, y entonces Moisés y Elías se levantarán. Habrá un gran terremoto, Moisés y Elías se levantarán, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Abandonaremos esta Sukkot física, temporal, y nos iremos a las moradas eternas con nuestro Elohim. A eso, por eso queremos ver que este tiempo, finalizando Sukkot, está preparando el camino para su segunda venida. Finalizando Sukkot, preparando el camino para su segunda venida. Ahora, el punto número 3 que quiero tocar en esta noche es: ya no tenemos tiempo para Sukkot en la manifestación de su reino. Ya no tenemos tiempo para Sukkot, ya no vamos a tener que, en el momento que Hamashiach venga a levantar su iglesia, nosotros no tendremos tiempo de hacer Sukkot. ¿Por qué? Porque esta Sukkot desaparecerá, esta Sukkot se desvanecerá, esta Sukkot desaparecerá definitivamente, y ya no tendremos tiempo para Sukkot. Mira lo que dice el versículo 4 allí del Evangelio de Mateo. Dice, capítulo 17, dice: entonces Pedro, Cefas, dijo a Yahshua: Adonai, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para el rabino Moisés y otra para el profeta Elías. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Pedro ve la presencia del Señor transfigurada, cuando Pedro ve a Moisés y a Elías, Pedro decide que es tiempo de Sukkot. Es tiempo de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es tiempo de celebrar Sukkot. Es un tiempo de alegría. Es un tiempo de gozo. Es un tiempo de la fiesta para el Señor. Pero ya no era tiempo. Ya no es tiempo de Sukkot. Sukkot ha finalizado. Sukkot ha llegado a su fin. Ahora ya es hora, es tiempo de abandonar nuestra morada temporal. Esta morada temporal la abandonamos para volver a nuestra morada eterna, para ir a la presencia misma de Dios, nuestro Elohim. Ya no es tiempo para Sukkot en la manifestación del reino de Yahshua, porque cuando Él venga, Él manifieste su reino, arrebate su iglesia, entonces nosotros ya no estaremos más en una morada temporal, sino nos iremos para las moradas eternas. Número 4, oyendo
siempre la voz de Hamashiach. Finalizando, Sukkot nos habla de siempre la voz de Hamashiach, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 5 de Mateo 17, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Oyendo siempre la voz de Hamashiach. ¿Quién está hablando? Aquí vemos que dice una cosa, dice que mientras aún hablaba, él aún hablaba, ¿quién es él? Mientras que Pedro, Cefas, aún hablaba, aún estaba hablando con el Señor Jesucristo, con Adonai Yahshua Mashiach, desciende una nube de luz y los cubre. Recuerda que la nube es la presencia misma de Adonai, la presencia misma de Hashem, de Dios. Y esa nube se llama la Shekinah de Elohim, la Shekinah de Dios, la Shekinah de Yahweh. Allí desciende la gloria, la nube de Dios y los cubre, y en el momento en que la gloria de Dios cubre a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach, al rabino Moisés y al profeta Elías, hay una voz que viene del cielo, que viene desde la nube. Esa voz que sale desde la nube dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Interesante esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel normalmente ¿a quién oye? ¿A quién estudia? El pueblo de Israel estudia a Moisés, lo que enseñó el rabino Moisés. ¿Qué enseñó Moisés a través de la Torá? Ellos estudian la cátedra de Moisés y estudian las profecías de Elías. Están esperando que venga el profeta Elías. Pero aquí el Señor no nos está diciendo a nosotros que escuchemos a Moisés y a Elías. Aquí el Señor no está diciendo que su hijo es Moisés o su hijo es Elías. El Señor está diciendo Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Él es mi hijo, dice el Señor. En él es quien tengo complacencia. En él es quien se agrada mi alma. Es en el Mesías en quien Hashem se agrada porque él cumplió toda su voluntad. Y aquí dice, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. ¿A quién tenemos que nosotros oír si no es la voz de Hamashiach? ¿A quién tenemos que oír si no es la voz del Mesías, del Cristo de la gloria? Ahora, la voz de Hamashiach, la voz del Mesías, es la voz de su palabra. Él dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra activa. La palabra para verbo en griego es logos, que significa palabra activa. No es una palabra pasiva. Por lo tanto, cuando yo traduzco en la Biblia la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el principio la palabra era, estoy dándole un significado efímero a la verdadera palabra. Aquí la palabra que se utiliza en griego es logos, que significa palabra activa. Por eso se le traduce como verbo. Nuestro Señor Jesucristo es el verbo, es la palabra activa, es quien habló, fue quien dijo y todo se creó a través de su palabra. Él es que todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él y para él. De tal manera que la misma palabra de Dios, en la misma Torá, desde Génesis o Bereshit hasta el libro de Apocalipsis, es dictada
única y exclusivamente por Hamashiach. De tal manera que toda la palabra que yo leo en la Biblia es la palabra de Hamashiach, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien dio la palabra, quien la inspiró. Eso lo vamos a estar viendo ya mañana porque no nos queda tiempo, pero cuando estemos hablando de Simchat Torah. Pero hoy vamos a terminar entonces en esta fiesta de los tabernáculos recordando estas 4 cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Número 1, recuerda que el Señor ahorita finalizando su cos nos lleva a las alturas a ver su transfiguración. Un día nosotros seremos transformados a la gloria misma de Dios, que esta Sukkot en la que habitamos actualmente desaparecerá para ir a vivir eternamente con el Señor. Número 2, que el Señor mandará a Moisés y a Elías para que preparen el camino a su segunda venida. Ellos vendrán, sin duda vendrán, no lo dudes. Y ellos estarán predicando vestidos con ropa de silicio, vestidos de luto por 3 años y medio acerca de aquel antimesías y redarguyendo al pueblo para que vuelva sus ojos a Dios nuestro Elohim. Número 3, ya no tenemos tiempo para Sukkot. Cuando el Señor Jesús venga en la manifestación de su reino, ya no tenemos tiempo para Sukkot. Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Ten tu lámpara encendida, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No te olvides de estar escudriñando, meditando, viviendo y predicando la palabra de Dios nuestro Dios. Y número 4 que debemos también tener muy pendientes, debemos estar siempre oyendo la voz de Dios nuestro Dios a través de Hamashiach. Oír la voz de Hamashiach. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Estamos oyendo la voz de Dios. Estamos preparados para cuando el Señor venga por su iglesia. Estamos preparados para abandonar esta Sukkot, esta morada temporal e irnos a vivir eternamente con Dios. Si tú todavía no estás preparado o preparada para ir a la presencia del Señor, si aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, como y recibido como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde para nosotros. El Señor puede venir esta noche por nuestra vida y lo que hemos guardado, ¿para quién será? O el Señor puede venir en este momento por su iglesia y a dónde vas a pasar la eternidad. ¿Te quedarías si viniera el Señor? Él vendrá al sonido de la final trompeta. Falta muy poco para la segunda venida del Mesías. ¿Cómo está nuestra vida delante de su presencia? Eso solamente lo sabes tú y lo sé yo personalmente con mi vida. Si aún no le hemos entregado nuestra vida, este es el tiempo de hacerlo. Yo te voy a invitar simplemente a que hagas una oración de fe, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo en esta noche o en este momento, yo te voy a proponer una oración que quiero, si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Simplemente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Cambia mi corazón, borra mis rebeliones, limpia mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más.
Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. Ahora solamente 3 cosas me quedan para recomendarte. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades, tus dificultades, tus logros. Todo llévalo al Señor y habla con Él. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado, escuchando tu oración y dándote respuesta a tus inquietudes. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra del Señor. Si es posible, empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que el Señor te ilumine a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender su palabra y puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, empieza a buscar un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Donde se predique el Evangelio de Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no sabes de un lugar donde congregarte en tu ciudad y quieres saber de un lugar donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio y te lo haré saber. De momento será todo por hoy. Ya será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volveremos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, ya no desde esta su casa, sino desde nuestra casa permanente, cuando estemos compartiendo el mensaje del Evangelio del Reino. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti tu rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.